Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Que Dios los bendiga. Bueno, habíamos quedado el martes pasado en seguir charlando sobre el tema de la prosperidad, pero la verdad que creo que es un tema agotado. Lo que se pudo aclarar y decir se hizo, ¿no? En el video anterior, algunos comentarios por privado hemos hablado y verdaderamente con la mayoría hemos estado de acuerdo. Y, y bueno, y hoy quería tocar otro tema, ¿no? Seguramente hayan escuchado, y muchas veces en los púlpitos se afirma esta frase como si fuera una verdad bíblica o una verdad espiritual, y la verdad que no se encuentra en la Biblia lo que se afirma, ¿no? Y es este dicho tan conocido como que Dios eh, ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Es medio contradictorio, ¿no? Es cierto que Dios ama, es cierto que Dios ama al ser humano, pero también es cierto que Dios ama al ser humano y le propone cambios. Hay una frase que también la repiten también muchos últimamente, que es Dios te ama tal cual eres. Y es una frase linda, es una frase motivadora, pero no es una frase bíblica. Y no es una verdad tampoco bíblica. Porque Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama aún por lo que somos, que es distinto. Dios nos ama aún sabiendo que somos pecadores. Dios nos ama aún sabiendo que tenemos errores. Dios nos ama aún sabiendo que somos egoístas. Él nos ama por sobre lo que nosotros somos, porque Él ama su creación. Pero no es un Dios complaciente, que Dios nos ama tal cual somos, no. Y hay un versículo hay muchos, pero hay un versículo que es conocido por todos y que es fundamental para aclarar este tema, ¿no? ¿Dios nos ama tal cual somos o Dios nos ama por sobre lo que somos? O aún por lo que somos. Y este versículo se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 3:16, seguro que muchos lo saben de memoria, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eh? Y acá la palabra nos dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, a nosotros, hombres y mujeres que caminamos por esta tierra de todas las épocas, los que ya partieron, los que estamos y los que van a venir. Dice, pero ahí está aclarando que Dios ama, es cierto, Dios nos ama, pero hay un pero, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ama al mundo, pero entregó lo que más quería, que es su Hijo, para que ocupe nuestro lugar, para que los que creamos en él no nos perdamos y tengamos vida eterna. ¿Eh? O sea, hay una demanda en esto que dice la palabra, en esto que hace Dios. Dios nos está diciendo, yo los amo y sé que tienen errores. No amo sus errores. Y deben cambiar sus errores. Deben cambiar. Dice que cuando uno llega a Cristo, nueva criatura somos. ¿Qué quiere hablar? Habla de una metanoia, de un cambio total, un giro de 360 grados. Entonces ahí ya se cae la frase hecha de que Dios te ama tal cual sos. No, es mentira. Dios te ama y quiere que cambies. Por algo hay leyes, hay preceptos, por algo hay un montón de cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos tratar de cumplir, de hacerlas cumplir. Dice, porque no envió, sigue Juan, Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque nos ama, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, como nos ama, nos dio la llave, que es Jesucristo, donde nosotros podemos encontrar la salvación. Si Dios nos amaría tal cual somos,
no tendría objeto que haya enviado a su Hijo a morir al mundo por nosotros. Si Él nos ama tal cual somos, como diciendo, vivilo como vos quieras, hacé lo que vos quieras, que Dios te ama igual. Entonces, ¿para qué envió a su Hijo? ¿Para qué tenemos que buscar la salvación en el nombre de su Hijo y en la obra redentora, si Dios nos ama tal cual somos? Por eso le vuelvo a repetir, es un latiguillo lindo, agradable a los oídos, lindo para aquellos que comienzan las cosas del Señor. Porque muchas veces muchas personas llegan al Señor creyéndose que no valen nada, que ante los ojos de Dios son escoria. No es así. Cada uno de nosotros tiene un valor infinito para Dios. Miren qué valor que entregó a su Hijo. Pero Dios no quiere que vos vivas de acuerdo a la maldad y a la manera de vivir del mundo. Dios quiere que vos vivas de acuerdo a una manera cristiana de vivir, con estatutos, con reglas, que hay que cumplir y que nadie te obliga a cumplirlas, sino que uno las cumple porque verdaderamente cree en lo que está creyendo. Válgame la redundancia. Cree verdaderamente que ese es la puerta, el camino, la salida a una vida eterna, a un cambio de vida total. Por eso le dijo a Nicodemo, el Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo. Un cambio total. Imagínense que nosotros lleguemos a una edad y digamos, bueno, la verdad que viví mal, hice cualquier cosa en mi vida, cometí 10.000 errores, perdí un montón de oportunidades, se destruyó mi matrimonio porque cometí errores y fui un necio, o mis hijos no me hablan, y tengamos la oportunidad de revertir todo. Y dijimos, bueno, volvemos el tiempo para atrás, nazco nuevamente, vengo al mundo nuevamente, ya sabiendo lo que voy a vivir, entonces ya voy preparándome. No es así. La verdad, el verdadero cambio, lo que le dice el Señor a Nicodemo, le dice, tenés que nacer de nuevo. Desde este momento en adelante, tu vida tiene que ser otra. Tu manera de pensar tiene que ser otra, tu manera de vivir tiene que ser otra. Tus prioridades tienen que ser otra. Porque si no, el cristiano tiene una capacidad para tergiversar o para deformar las verdades bíblicas de una manera tremenda. Cuando llegó un mover del Espíritu Santo, donde en muchas iglesias que estaban frías, hubo un fuego renovador de una gracia del Espíritu Santo, y muchos fueron bautizados por el Espíritu Santo y alababan y adoraban en lenguas, y uno querían vivir dentro de esa burbuja espiritual tan agradable que era ese tiempo que hubo en décadas atrás, donde había un mover del Espíritu Santo muy especial en todas las iglesias del mundo. Pero llegó un momento que todo eso lo exageró el cristiano. Y ya de un mover del Espíritu Santo en muchos lados se transformó en un circo, en algo que era vergonzoso ver. Y peor que lo hagan creyendo y poniendo el nombre del Espíritu Santo por delante. ¿Me entiendes lo que digo? Cuando de repente un 80% de las iglesias eran legalistas, y también vino un tiempo especial de Dios, y muchas iglesias abrieron sus ojos y vieron que la ley debe ser respetada, pero que nosotros vivimos a través de la gracia. También muchas congregaciones se fueron al otro extremo, y de ser totalmente legalistas pasaron a un libertinaje total, donde los cultos ya no eran cultos, sino que eran cualquier cosa menos un culto al Señor. Y se creía que lo que se estaba haciendo era porque Dios había traído libertad sobre su iglesia. Me acuerdo que había un corito que estaba muy de moda en ese tiempo que decía, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y libertad. Bueno, sí, una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Por eso digo que siempre tenemos la capacidad,
no el cristiano, los seres humanos en sí somos todos casi iguales, de irnos al extremo, ¿no? Nunca podemos ser grises, o somos blancos o somos negros, y eso no está bien. Porque esta frasecita que tanto decimos, que repetimos, que Dios nos ama tal cual somos, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Podés decirme, bueno, entonces, ¿qué pasa si viene un adicto a la iglesia? Hay que abrazarlo y amarlo porque Dios lo ama y hay un propósito de Dios en esa persona, porque no hay nada librado al azar. Pero esa persona, guiada por el Espíritu Santo y no por los hombres, tiene que tener una sanidad en su vida, porque un adicto es un enfermo, empecemos por eso. Entonces el Espíritu Santo debe obrar sanidad sobre esa persona, pero lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, no nos pongamos nosotros en el lugar del Espíritu Santo a querer hacer eso, porque es cuando las personas se escapan de las iglesias, porque le empezamos a poner reglas, conductas que todavía esa persona no está preparada para llevarlas adelante. Por eso digo, ¿qué debemos hacer? Amarlo, recibirlo siempre con los brazos abiertos, ofrecerle cada miembro de la iglesia un abrazo, mostrarle que es querido, mostrarle que puede ser respetado y mostrarle que puede cambiar su vida, pero dejar que el Espíritu Santo lo haga. Y lo mismo pasaría si viene una lesbiana o un homosexual. ¿Qué estoy en contra? No estoy en contra de las personas, sí en contra quizás de esas prácticas. No las rechazo, yo no tengo por qué rechazar a la persona, ni juzgarla. Pero sí recibirla, amarla y también buscar que el Espíritu Santo de Dios obre en su corazón, hable a su corazón. Y que esas personas puedan entender el motivo verdaderamente de su vida en Cristo. Pero ahí ya cambia la frase. Entonces Dios no nos ama a todos así como somos. Sí, nos ama, pero nos pide un cambio. No podemos seguir practicando el mismo pecado, o alguno de nosotros que tiene algunos años en el Señor, aunque sigue metiendo la pata, porque todos somos pecadores, pero esos pecados graves que tenías antes de conocer al Señor, vicios, un montón de cosas, si no lo dejaste de hacer, o lo seguimos haciendo. Yo no te digo que te volviste en un santo y que no pecaste nunca más, porque es mentira. Somos pecadores. Vamos a dejar de ser pecadores cuando este cuerpo esté o en una urna, como se usa ahora, o a 1,5 metros o 2 bajo tierra en un jonca, y nuestro espíritu esté en la presencia de Dios. Ahí vamos a dejar de ser pecadores. Pero mientras estemos en esta carcasa, que se llama carne, y que a la carne le gusta todo lo contrario de lo que le agrada a Dios, porque la carne es carne y Dios es espíritu, y lo que le agrada a la carne, el espíritu no le agrada, y lo que le agrada al espíritu, la carne no le agrada. Ahí vamos a estar, pero mientras estemos en esta carcasa, vamos a seguir siendo pecadores. Pero ahora, antes de conocer al Señor, no tenías un límite. Estaba todo bien. Si te eras adicto, estaba bien que seas adicto. Si practicabas la homosexualidad, estaba bien. Si eras adúltero o adúltera, estaba bien. Pero cuando llegaste al Señor, empezás a ver que hay una manera de vivir en el Señor distinta a la que vos vivías. Y no es fácil el cambio. Lleva tiempo. En algunos poco, en algunos mucho, en otros más, pero lleva un tiempo. Entonces ahí está demostrando Dios, nos está demostrando que verdaderamente Él nos ama y que quiere que cambiemos, porque es para nuestro bien. Cuando el pueblo de Israel iba por en Egipto, uno lee y dice, y Dios mandó que se circunciden, ¿no? En los varones tenían que circuncidarse, todos saben bien lo que es. Y uno quizás se pregunta, ¿qué tendrá que ver eso? ¿Por qué Dios le habrá pedido para probarlos? Una vez un pastor me dijo, Dios se lo pidió para probarlos. No, mentira, no se lo pidió. Dios se lo pidió porque Dios es sabio
y sabía que el varón en el desierto, con la arena, podía sufrir irritaciones muy graves en ese lugar, en sus partes íntimas, como decía mi abuelita, y eso le podría traer un problema de salud, y estaban en medio del desierto. Entonces, para evitar esa irritación, Dios los hizo circuncidar. Era una medida sanitaria, nada más que eso. Hoy el judío lo tiene como un mandato divino y lo toma religiosamente, pero Dios lo hizo porque como los amaba, no quería que se enfermen. Cuando Dios le prohíbe a Moisés, que a través de Moisés al pueblo de Israel, que no coman estos animales, que no coman estas aves, lo hacía también por una medida sanitaria, no porque el animal tenía algo malo. Porque imagínense que ahora la carne debe ser cuidada y tratada con los adelantos que tenemos, y a pesar de todo, a veces hasta viene con peste como la triquinosis y un montón de cosas. Imagínense en esa época. Entonces Dios le prohibía a algunos animales que sabían que son animales, que hasta el día de hoy, como el cerdo, que hasta el día de hoy tienen enfermedades bastante complicadas si el ser humano lo come con esa enfermedad. Por eso hay tantas reglas sanitarias para lo que es la venta de carnes y la matanza de animales y todo eso. Por eso Dios también se lo prohibía. Entonces, nosotros debemos saber, cuando hablamos con una persona nueva, de tener el tacto espiritual a través del Espíritu Santo, de saberlo guiar a un cambio, no en querer nosotros hacer que ellos cambien. Porque Dios te ama, pero no te ama como estás viviendo. Dios no ama que vivas en una burbuja de mentiras. Dios no ama que vivas consumiendo drogas. Dios no ama que seas adúltera o adúltero y que engañes a tu novia, a tu esposa, a tu esposo. Dios no ama que seas un alcohólico, una alcohólica y que llegues a tu casa y golpes a tus hijos. Dios no ama que destruyas tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Por eso aconsejamos los cristianos a no fumar. La Biblia no habla del cigarrillo, pero sí habla de que nosotros somos jueces, somos templo del Espíritu Santo, y si yo hago algo que destruya mi vida, que destruya mi salud, lo estoy haciendo un mal al Espíritu Santo y estoy en pecado. Yo que soy gordito y ahora estoy haciendo régimen, gracias a Dios, y estricto, estoy pecando porque estoy destruyendo mi cuerpo con la obesidad. Y me puede causar la muerte, y estoy destruyendo lo que Dios creó. Entonces Dios me ama, pero Dios me pide cambios. Si no sería un evangelio fácil, sería el evangelio de las ofertas. Pero el evangelio tiene ofertas y tiene demandas. El evangelio tiene bendiciones, que son las ofertas, y tiene peticiones, que son las demandas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo te voy a bendecir, le decía Dios a Josué. Pero mira que tenés que esforzar, tenés que ser valiente, porque te vas a enfrentar con gigantes de 3 metros. Vas a enfrentarte a muros terriblemente poderosos, a ciudades terriblemente poderosas. Yo voy a estar ahí y yo los voy a derrumbar esos muros. Pero vos vas a tener que estar ahí en el frente de batalla. Vas a tener que tener valor, no te vas a tener que tener miedo. Bueno, esas son las cosas que hoy pide Dios todavía. Así que no creas que Dios te ama y te va a seguir amando por más que vos seas un asesino. Dios te ama, pero busca que te arrepientas, busca que entregues tu vida a Jesucristo, que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador, y que de ahí empieces a caminar nuevamente algo nuevo. Y Dios te va a seguir amando igual o más, pero tu vida ya va a estar agradando a Dios. De la otra manera, Dios te ama, pero te está diciendo, hijo, como un padre a un hijo desobediente: hijo, yo te amo, no te vayas de casa. No, papá, me quiero ir a vivir solo. Hijo, sos chico, te vas a golpear. Sé que podés pagarte tu alquiler, que podés vivir, que sos independiente, pero quédate un poco más en casa, crecé un poco más. No, papá, yo me voy porque ya soy grande, papá. El padre no lo dejó de amar al hijo, sabe que está cometiendo un error, sabe que no va a vivir bien, pero lo sigue amando. Y el hijo se va y se golpea,
y vuelve como el hijo pródigo, y el padre lo va a recibir nuevamente. Pero al padre le agradaba lo que el hijo estaba haciendo, no. No le agradaba porque no era la manera de vivir que el padre quería para su hijo. Y eso no quiere decir que yo le tengo que digitar la vida a mi hijo, pero sí a mis hijos le tengo que mostrar cuando están parados al borde del precipicio que se van a caer. Después depende de ellos tirarse o correrse. Y Dios hace lo mismo. Entonces, entendamos que la palabra de Dios, como dije yo, en sí, en su totalidad, es clara. El problema somos nosotros a veces. Que o lo pintamos a Dios de una manera muy especial, muy humana, ¿no es cierto? O lo hacemos a Dios un tirano. Como dije antes, nos vamos por la tangente. Siempre nos vamos a los extremos. Dios no es ni ese padre bueno y consentidor que te deja hacer lo que vos quieras, total está todo bien, ni es ese juez tirano que no podés asomar la nariz al patio porque te la corta. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es templanza, Dios es paciencia, pero todo tiene un eje, y Dios nos pide que caminemos por ese eje. Así que si vos pensabas que haciendo igual lo que querías, total ya hice la oración de fe, me bauticé, voy a la iglesia todos los domingos, soy amigo del pastor, y bueno, y ya está, no es así. No creas que Dios está feliz si ve que uno de sus hijos, de sus hijas, se está desviando. ¿Y sabes por qué no estás feliz por eso? Porque sabe que si te llega el tiempo y no te arrepentiste de lo que estás haciendo, lamentablemente, siamo fuori, como dijeron los italianos cuando lo dejamos fuera del mundial. Lamentablemente estás afuera. Así que cree que Dios te ama, pero cree que Dios también tiene una demanda para tu vida. Y es que día a día, por más que seamos pecadores, te lo vuelvo a repetir, busquemos mejorar un poco y agradar un poco más a Dios. No es imposible. De a poco. Que Dios te bendiga.